Mari Mari Compuche, Mari Mari Puveni. Hoy lo que vamos a ver, vamos a dar inicio al Kla Kimelugun o clase 3, ¿ya? Y como les había prometido el resto de las consonantes, eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Felei. Recuerden que esto corresponde a Rogaloklenge, que significa quédate en casa. Felei. Entonces, aquí está el resto de las consonantes. En el mapuche zungun existen 18 consonantes. Felei, que las vamos a ver. Y luego, centrémonos de aquí hacia arriba. Luego vamos a ver otra parte solamente para practicar. Y les voy a explicar después por qué. Felei. Todas las que están en negrita corresponden a cada consonante. Y yo, bueno, puse en color verde, puse, digamos, cada zungu, cada palabra, para que podamos practicarla junto con la consonante, ¿vale? Entonces, la primera sería la sh. Entonces, acá pronunciamos así, shaya. ¿Vale? Como les había explicado en los videos anteriores, esta se pronuncia parecida, ¿felei? Entonces sería shaya. ¿Difícil? Caquiña. Tenemos acá la z. Recuerdan que le había dicho que esta se pronunciaba entre dientes, con la lengua entre los dientes. Entonces es tomo. ¿Mai? Entonces vamos a ir viendo también, les voy a dar el significado para que ustedes también vayan sabiendo qué es lo que significa. Shaya vendría siendo olla. No sé si recuerdan esas shayas que son de 4 patitas. Entonces vamos a ponerlas aquí abajo. Olla. Hay unas chayas bonitas que tienen 4 patitas que generalmente las papás las usan en las rocas para poder freír. ¿Felei? Entonces, shaya. Zomo. ¿Chamanta zomo? Zomo es mujer. ¿Mai? Pasemos a la siguiente. La f. La f la pronunciamos como suena. Filkun. ¿Mai? Filkun. Chamanta filkun es lagarto. Lagarto o lagartija. Lagarto. ¿Mai? La k. Kara. La habíamos visto esta en el video anterior. Kara. Chamanta Kara. Pueblo. Esperemos a que va a ser camión. Fele. Estaría la L de lonco. ¿Mai? Chamanta lonco sería cabeza. Y también se les suele decir a los lonco a los jefes de comunidades mapuche. ¿Mai? La L sería yayin. Esta también la vimos. Yayin. Chamanta yayin. Araña. Felei. La M. ¿Cómo la pronunciamos esta? Molchón. Molchón. Chamanta molchón son esas masitas que hacen de cachilla de trigo o de piñones. Muchas veces los molchón son los catutos que le dice la gente.
Catuto. Molchon. Felei. La N. Na Cheng. Na Cheng. Este es el nombre de un lawen, de un remedio, que muchos conocemos, gente chilena y no chilena, la conocemos. No, me equivoqué. Na 3. Feliz. Problema. Entonces, na chung, esta vendría siendo la palabra original. ¿Vale? La ñi. ¿Cómo pronunciamos la ñi? Sería ñaiki. Ñaiki. Gato. Feliz. Kakiñe. La ng. Más la e sería nge. Chemanta nge. Ojo. Mai. La p. Pangui. Pangui. Feliz. Chemanta pangui. Pangui vendría siendo puma. El puma que conocemos de nuestro territorio. Felei, la R. Chimanta R. Rakiwe. Chimanta Rakiwe. Chimanta Rakiwe. Esta es una palabra compuesta, ya, que significa calculadora. Calculadora. Raki viene de rakiñ, que es contar, y la ue cuando está después del verbo significa lugar o instrumento. Lo interpreta así nuestro Kimelfe. Instrumento que sirve para. Entonces sería calculadora rakiwe, pero directamente, digamos, del mapudungún, ocupando recursos lingüísticos desde el mapudungún, sería como instrumento que sirve para contar. ¿Felei? Pasamos a la s. Sañue. Sañue. ¿Qué manta sañue? Cerdo. Un cerdito. ¿Main? Tenemos la t. Tapel. Tapel. Acá le puse un guión a esta T, ¿ya? Pero a veces también está sin este guión. ¿Felei? Más adelante es muy probable que les explique qué significa esto, ¿ya? Pero centrémonos en el zungu, en la palabra. Tapel. Vendría siendo hoja. Hoja, una hoja de árbol. ¿Vale? Y acá tenemos la... Esta la vamos a marcar con... Así, con la mano. La ch. Chewa. Chewa. Chemanta chewa es perro. La w. Wiriwe. Wiriwe. Wiriwe también es una palabra compuesta.
¿Ya? Wiri vendría siendo raya. Y we, lo mismo que les explicaba, que es cuando viene después del verbo, se traduce así como que sirve para. Esa sería como la traducción, ¿vale? Entonces puede ser igual de lugar, ¿mai? Pero ese es como, aquí estaríamos diciendo objeto que sirve para rayar. Este es un wiriwe. Algunos lingüistas le dicen wiriwe peyum, ¿mai? Wiriwe vendría siendo entonces lápiz. El lápiz lo conocemos como que raya, ocupando recursos desde el mapudungun, ¿mai? Está la y, yene, chemanta yene, ballena. Ballena. ¿Mai? De todas estas, faltaría la esta. Ya, voy a ser súper honesta, estuve averiguando ya y hasta el momento todos los quimelfe, los profesores lo explican de esta forma, sin esta, ya. Puede que no haya una palabra que comience con j, pero igual está dentro del mapudungun, ¿mai? Como ven, hay varias palabritas que tienen la j, ¿mai? Pero eso, si les interesa bastante, igual se los puedo explicar más adelante, pero por ahora va a ser tarea para la ruca, ¿mai? Entonces, Feulamai, nos vamos a pasar de aquí para abajo, ¿ya? Shumnyeshi Zongwa Fuimi Tufachi Zongu. Chumnyechi Zongwa Fuimi Tufachi Zongu. Eso vendría siendo como... ¿Cómo dirías estas palabras? ¿Mai? Entonces acá tenemos, por ejemplo, tenemos varias consonantes que hemos practicado que son distintas del español, ¿mai? Entonces tenemos acá recuerden que la NG, como se pronunciaba, término gangoso, diciéndolo de una forma simple, sería Chemantan sorda, sordito. Sordo. ¿Qué más tenemos acá? Este está muy presente en nuestro territorio, ¿ah? Región metropolitana y otros territorios también. Regel. ¿Qué manta regel? Regel es el trailer. Trailer o que el tewe le dicen a unas aves que cuida muy bien a sus crías, ¿vale? La siguiente, rp. ¿Qué manta rp? Sería camino, sendero, ¿mai? Acá tenemos otra consonante, shomu. No la pronuncié mal. Shomu. Chemanta chomu vendría siendo nube. ¿Feliz? Entonces, el siguiente acento video, lo que quiero mostrarles, van a ser, pasando ya de esto, Pulamien, vamos a ver los números. Es súper importante que veamos los números antes de comenzar a dialogar en mapudungun, ¿mai? Así que eso, espero les sirva para practicar y ustedes, mientras sigamos aprendiendo de esta forma, créanme. Por eso he sido tan insistente con el tema de la
de las pronunciaciones, porque las pronunciaciones va a hacer de que nosotros podamos pronunciar bien el mapudungún desde el principio. Por eso he sido tan enfática con las pronunciaciones y que ustedes conozcan en todo esto desde la perspectiva del mapudungún, desde la fonética del mapudungún. ¿Mai? Feleipulamian. Peor callar.